Puedo reemplazarte en 24 horas, Charles. Hombres, hagan fila para mí. Soy el sueño de todo hombre. Esas fueron las palabras que Laura le lanzó a su marido una noche tarde, con sus labios curvados en arrogancia mientras arrojaba su bolso en el sofá. Ella no sabía que el hombre que permanecía en silencio frente a ella construiría una nueva vida tan poderosa, tan inquebrantable, que sus propias palabras volverían para atormentarla como una maldición. Lo que sucedió después de esa noche te hará repensar el orgullo, la lealtad y el precio de las palabras descuidadas. Ahora, déjenme preguntarles a ustedes, espectadores, si su pareja los mirara a los ojos y les dijera que son reemplazables, solo otro nombre en la lista de amantes descartados, ¿qué harían? ¿Lo discutirías? ¿Me rogarías? ¿O guardarías en silencio esas palabras hasta el momento adecuado para responder? Esa noche, Charles se sentó en el borde del sofá, con sus ojos cansados buscando el rostro de su esposa. Él la estaba esperando, preocupado y muerto, cuando ella entró tambaleándose, perfumada y riéndose de alguna broma que pertenecía a la compañía de otro hombre. Él no gritó. Él no cerró las puertas de golpe. Él simplemente preguntó en voz baja, ¿dónde has estado? Pero en lugar de una explicación, en lugar de honestidad, su esposa Laura sonrió. Ella se apoyó contra la pared. Su lápiz labial rojo se corrió en la esquina, su cabello estaba despeinado y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. No me controlas, nunca lo has hecho. Y no te atrevas a preguntarme otra vez. Si quisiera, podría tener otro hombre en esta casa mañana. Mejor que tú, más fuerte que tú, más rico que tú. Todo hombre me quiere. Cada sílaba cayó como un cuchillo en el pecho de Charles. Él no respondió a gritos. Él no la llamó farol. Él simplemente asintió lentamente, se levantó del sofá y pasó junto a ella hacia el tranquilo dormitorio. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Y en las grietas de su corazón roto, algo más comenzó a formarse. Resolver. No era la primera vez que Laura lo ponía a prueba. Había habido rumores de coqueteos, señales sutiles de descontento, pero esto era una humillación abierta. No fue solo una traición a la confianza. Era la arrogancia de que no era nada. Que ella tenía el poder de destruirlo con un chasquido de dedos. Y aún así, Charles no se enfureció. Él no le rogó que le fuera fiel. En lugar de eso, susurró para sí mismo, casi demasiado bajo para que ella pudiera oírlo. Ya veremos, Laura. Veremos quién es reemplazable. Ese susurro se convirtió en la chispa de una historia que se desarrollaría durante los siguientes 12 meses. Una historia de partida silenciosa, reinvención personal, alianzas inesperadas y una venganza tan elegante que no necesitó fuego ni furia, solo tiempo. Para cada espectador que esté escuchando ahora mismo, recuerden esto. Las palabras tienen peso. A veces las cosas que decimos con arrogancia resuenan durante mucho más tiempo del que pretendíamos. Y esa noche, las palabras de Laura resonarían hasta el día en que ella regresaría arrastrándose hacia el hombre al que llamaba reemplazable. Pero para entonces, sería demasiado tarde. A la mañana siguiente del alarde de Laura, la casa quedó extrañamente silenciosa. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, proyectando rayos estrechos sobre la mesa del comedor donde Charles estaba sentado con una taza de café negro. No miró a Laura, que se había desplomado en la cama sin siquiera quitarse los tacones la noche anterior. Él no exigió disculpas. No la regañé por faltarle el respeto. No, Charles ya había tomado una decisión. Cuando finalmente se movió y entró en la cocina, llevaba el cabello recogido ligeramente. Ella esperaba una confrontación. En cambio, lo encontró tranquilo. Demasiado tranquilo. Eso la inquietó más que si hubiera gritado. No voy a preguntar dónde estaba. Bromeó, sirviéndose jugo de naranja como si nada hubiera pasado. Charles levantó la mirada brevemente y luego la volvió a centrar en su café. No necesito preguntar más. La simplicidad de esa respuesta la impactó extrañamente, pero la ignoró, asumiendo que estaba de mal humor. Ella no sabía que esas eran las últimas palabras de un hombre que se desprendía en silencio, pieza por pieza. Esa semana, Charles comenzó a hacer movimientos sin decirle palabra alguna. Empezó a quedarse hasta tarde en la oficina,
aunque no por desesperación, sino por determinación. Solicitó proyectos más grandes, se ofreció como voluntario para tareas más difíciles y su jefe, que siempre había visto potencial en él, finalmente lo notó. En el plazo de un mes, Charles recibió un ascenso. Su salario aumentó, su carga de trabajo creció y también su confianza. En casa, Laura apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada disfrutando de su propia arrogancia. Se entretenía con mensajes coquetos en su teléfono, cenas con hombres que elogiaban su belleza y risas nocturnas que no pertenecían a su marido. Para ella, el silencio de Charles significaba debilidad. Pero Charles estaba construyendo en silencio. Al tercer mes, firmó un contrato de alquiler de un elegante apartamento en el centro de la ciudad. El lugar era moderno. Altos ventanales con vistas a la ciudad, suelos pulidos, una cocina reluciente. No se lo anunció a Laura. Una tarde, cuando ella salió, él simplemente empacó sus cosas esenciales y dejó solo lo mínimo indispensable. Cuando regresó esa noche, notó que los cajones estaban medio vacíos, que faltaban camisas y que los zapatos habían desaparecido. Charles, llamó ella. Salió del dormitorio elegantemente vestido con un traje a medida. No las camisas gastadas que solía verlo usar, sino un gris carbón nítido que enmarcaba sus hombros con una fuerza silenciosa. Me mudaré, dijo con calma. El alquiler está pagado por los próximos 2 meses. Después, es tu responsabilidad. Laura parpadeó, atónita. ¿Qué quieres decir con mudarte? ¿Me dejas? Charles se ajustó la corbata, con la mirada tranquila pero resuelta. No, Laura, dejo en quién te has convertido. Intentó reírse, fingiendo que era un farol, pero él se fue sin decir nada más. Esa noche, se dijo a sí misma que no importaba. Los hombres la esperaban en todas partes. Era fácilmente reemplazable, tal como ella había presumido. Pero estaba a punto de aprender algo que nunca imaginó. Que no todos los hombres estaban ansiosos por amar a una mujer que trataba la lealtad como un juguete. Y mientras ella probaba sus opciones, Charles ya se estaba convirtiendo en alguien a quien nunca reconocería. Al principio, Laura llevaba su confianza como una corona. Se decía a sí misma que era la reina de la ciudad, una mujer con la belleza y el encanto suficientes para hacer. Cualquier hombre se doblegaba. La marcha de Charles no la inquietó, al menos no de inmediato. En su mente, demostraría que sus palabras eran ciertas. Podría reemplazarlo en 24 horas. Ese fin de semana, se vistió con su mejor vestido y salió con uno de los hombres con los que había estado enviando mensajes. Se llamaba Ryan, un vendedor ostentoso que la colmó de cumplidos y pidió champán antes de cenar. Se acercó, le susurró promesas de vacaciones y coches, y ella sonrió, convencida de que había cambiado de pareja. Pero al final de la noche, su máscara se desvaneció cuando ella mencionó la idea del compromiso, de algo serio. Él rió. Laura, relájate. No busco nada serio. Simplemente divirtámonos. Forzó una sonrisa, pero por dentro, la irritación crecía. La noche siguiente, lo intentó de nuevo con otro hombre, un abogado al que había conocido meses antes. Era encantador, inteligente y atento. Durante unas semanas, pareció prometedor. Pero luego empezó a alejarse, sus mensajes eran más cortos, sus llamadas menos frecuentes. Y una noche, cuando ella lo presionó sobre hacia donde se dirigían, él se encogió de hombros. Eres preciosa, Laura, pero no nos vemos a largo plazo. Eres demasiado complicada. Las palabras le dolieron. Al tercer intento, esta vez con un empresario adinerado que disfrutaba exhibiéndola en fiestas, empezó a notar un patrón. Los hombres adoraban su belleza, su risa, su encanto, pero ninguno se quedaba. Ninguno ofrecía la lealtad y la estabilidad que Charles le había dado sin pedir aplausos. Pasaron los meses, y la vida de Laura empezó a desmoronarse de maneras que ella no esperaba. Las facturas se acumulaban. La ausencia de Charles dejó un vacío que ella no anticipó. Él siempre había sido constante, confiable, pagando discretamente por cosas que ella nunca notaba. Ahora sus tarjetas de crédito estaban al borde del límite,
y los cargos por mora llegaban como acusaciones silenciosas por correo. Aún así, se aferraba a su orgullo. Ya llegará alguien mejor, murmuraba cada noche, navegando por las aplicaciones de citas, respondiendo a los elogios vanos de desconocidos. Pero todos los encuentros terminaban igual. Promesas sin profundidad, atención sin devoción, deseo sin lealtad. Mientras tanto, rumores sobre Charles llegaban a ella a través de amigos en común. Se enteró de que se había mudado a un bonito apartamento, que lo habían ascendido, que vestía mejor, que parecía más fuerte e incluso sonreía más. Y aunque intentó ignorarlo, una pequeña parte de ella empezó a doler. Porque a pesar de toda su fanfarronería, Laura estaba empezando a darse cuenta de algo brutal. Los hombres podían desearla, pero ninguno quería conservarla. Una tarde lluviosa, estaba parada en la ventana de su apartamento medio vacío, agarrando una copa de vino, mirando las luces de la ciudad difuminarse a través de la tormenta. Por primera vez, la duda se apoderó de ella. ¿Qué hubiera pasado si sus palabras hubieran sido algo más que arrogancia? ¿Y si hubieran sido una maldición? Su teléfono vibró. Otro mensaje casual de otro hombre que solo quería placer temporal. Ella lo dejó en el suelo, con el pecho vacío. Habían pasado 3 meses desde que Charles se fue. Las 24 horas se habían convertido en 90 días y ella todavía estaba sola. Mientras Laura se enfrentaba a aventuras amorosas de corta duración y facturas cada vez mayores, el mundo de Charles se estaba transformando. No era ruidoso ni llamativo. Fue un proceso constante y deliberado, como el de un hombre que se reconstruye ladrillo a ladrillo. El nuevo apartamento se convirtió en su santuario. Las ventanas del suelo al techo le daban una vista del horizonte de la ciudad, un recordatorio constante de lo lejos que podía llegar si seguía avanzando. Llenó el espacio con una tranquila sofisticación, obras de arte, muebles modernos y libros apilados cuidadosamente en estantes. Reflejaba en quién se estaba convirtiendo. Centrado, disciplinado, refinado. En el trabajo, Charles prosperó. El ascenso que obtuvo le abrió las puertas a proyectos de alto perfil. Durante años, había sido el empleado confiable en segundo plano, el hombre que nunca se quejaba y siempre cumplía. Pero ahora, con mayor confianza, hablaba en las reuniones, presentaba ideas audaces y se ganaba el respeto no solo de su jefe, sino de los clientes que lo veían como alguien con visión. En 6 meses, Charles había duplicado sus ingresos. Su guardarropa también cambió. Trajes a medida, zapatos lustrados, relojes que brillaban sutilmente sin llamar la atención. La gente se dio cuenta, las mujeres se dieron cuenta. Pero Charles no estaba desesperado por llenar el vacío que Laura había dejado. Era selectivo y cauteloso. Una noche, asistió a un evento corporativo. El salón de baile brillaba con candelabros y el aire estaba lleno del zumbido de la ambición. Charles se relacionaba fácilmente y su tranquilo encanto atraía las conversaciones. Fue entonces cuando se topó con alguien inesperado. Rebecca, una de las viejas amigas de Laura. Rebecca siempre había sido diferente. A diferencia de Laura, ella se comportaba con gracia, no con arrogancia. Recordó cómo Laura había tratado a Charles, con desdén y burla, y había admirado en silencio su paciencia. Viéndolo ahora, seguro y radiante, ella sonrió cálidamente. Charles, dijo tocándole el brazo suavemente. ¿Has cambiado? Se rió entre dientes. Para mejor, espero. Para mejor, respondió ella, con la mirada fija en una admiración tácita. Hablaron durante horas esa noche. Al principio no fue un coqueteo. Fue respeto, un reconocimiento de la fuerza que había en él, algo que Laura había pasado por alto. Pero a medida que pasaban las semanas y se reencontraban, café, cena, largas conversaciones bajo las luces de la ciudad, algo más profundo comenzó a crecer. Charles no tenía prisa, él no era un hombre que buscaba validación. Era un hombre que había aprendido el coste de una lealtad mal entendida y ahora valoraba la honestidad por encima de todo. Rebecca ofreció eso. Ella le preguntó sobre su trabajo, lo escuchó sin juzgarlo y admiró su resiliencia. Al 8º mes ya eran inseparables. Cenas tranquilas en su apartamento,
risas que llenaban los espacios que la arrogancia de Laura alguna vez había envenenado, y una camaradería construida sobre el respeto mutuo. Por primera vez en años, Charles se sintió no tolerado, sino elegido. Mientras tanto, los susurros llegaban a Laura. Ella escuchó de conocidos mutuos que Charles había sido visto con Rebecca. Al principio ella se burló. Rebecca, por favor. Ella no está en mi liga. Pero el tono de voz de su amiga la inquietó. Ya no sentían lástima por Charles. Lo admiraban. Lo vieron como un hombre renacido. Y Laura, por primera vez, sintió algo que nunca esperó. Miedo. Porque cada vez estaba más claro. Mientras ella iba en espiral, Charles iba subiendo. Y en su ascenso, ya no era el hombre que ella creía que podía reemplazar en 24 horas. La confianza de Laura comenzó a marchitarse como una rosa que ha estado demasiado tiempo al sol. Exteriormente, ella todavía se paseaba por la vida como si fuera dueña de la ciudad. Tacones haciendo clic sobre pisos de mármol, cabello peinado a la perfección, labios pintados de un rojo intenso. Pero tras puertas cerradas, el espejo contaba una historia diferente. Las facturas se iban acumulando. Avisos de alquiler pasaron por debajo de su puerta. Las tarjetas de crédito sobrepasaron sus límites. La silenciosa partida de Charles dejó algo más que un vacío emocional. Le dejó frente a realidades financieras que nunca había considerado. Él siempre había manejado las cosas, pagado a tiempo, mantenido sus vidas estables. Ahora estaba haciendo malabarismos con los pagos atrasados y fingiendo que todo estaba bien. Sus intentos de encontrar hombres mejores habían fracasado espectacularmente. Ryan, el vendedor, dejó de devolver sus llamadas. El abogado pasó a alguien más joven. El rico empresario dejó en claro que ella solo era un adorno para el brazo, nada más. Cada vez que creía haber encontrado a alguien que la ayudara, terminaba la noche sola. Pero lo que realmente destrozó su orgullo no fue el dinero ni el rechazo. Eran los susurros. Los amigos que antes la envidiaban ahora hablaban de Charles con admiración. Un sábado, durante un brunch, escuchó a dos mujeres charlando en la mesa de al lado. ¿Viste a Charles últimamente? Se ve increíble. Lo sé. ¿Y Rebecca? Oh Dios, se ven perfectos juntos. Se puede decir que ella lo respeta. El tenedor de Laura se congeló a mitad de camino hacia su boca. Rebecca, su amiga, la misma mujer que había estado en su círculo, que conocía sus secretos, ahora estaba al lado de Charles. Durante el resto del día, Laura no pudo respirar bien. Se dijo a sí misma que era una tontería, que Rebecca no era competencia. Pero en el fondo ella sabía más. Rebecca era todo lo que no era. Amable, comprensivo, gentil, y Charles, el hombre del que una vez se burló llamándolo reemplazable, ahora brillaba de maneras que ella nunca había alentado. Esa noche, ella estaba sentada en su oscuro apartamento, mirando las páginas de su teléfono. Las redes sociales no ayudaron. Allí estaba, Charles con un traje azul marino, sonriendo, Rebecca a su lado, ambos brillando bajo las luces de la ciudad. Los comentarios fueron brutales para su orgullo. Finalmente, Charles encontró a alguien que lo aprecia. Se ven tan felices juntos. El corazón de Laura se retorció. Colgó de golpe el teléfono y empezó a caminar de un lado a otro por la sala de estar. Esto no es justo, murmuró. Se suponía que debía mendigar. Se suponía que debía sufrir sin mí. Pero no había sufrido. Había prosperado. Y los hombres que ella pensó que se alinearían para tomar su lugar, se desvanecieron como humo. La ironía era asfixiante. Una vez dijo que podría reemplazarlo en 24 horas. Pero habían pasado 8 meses y ella todavía estaba sola. Peor aún, la había reemplazado, no con desesperación, sino con dignidad. Por primera vez, Laura sintió el frío mordisco del arrepentimiento. Ella había apostado todo a su belleza, a su arrogancia, a su creencia de que todos los hombres la deseaban. Pero la verdad era brutal. Los hombres querían su cuerpo, no su lealtad. Y Carlos había encontrado lealtad en otra parte. Su corona de orgullo se estaba cayendo y ella no tenía idea de cuánto más bajo estaba a punto de caer. Al llegar al 9º mes,
La arrogancia de Laura se había transformado en desesperación. Las noches que una vez estuvieron llenas de risas y coqueteo, ahora estaban cargadas de silencio. Ella se sentaba junto a la ventana, con una copa de vino en la mano, mirando el resplandor de las luces de la ciudad, preguntándose si Charles estaría allí con Rebecca, riendo, sonriendo, tomados de la mano. Ese pensamiento la carcomía. Al principio intentó desestimarlo como orgullo. No lo extraño, susurró en el apartamento vacío. Simplemente odio perder. Pero cuando sus ojos se cerraban por la noche, no era Ryan, el vendedor o el rico hombre de negocios en quien pensaba. Era Charles, el latido constante que alguna vez dio por sentado. Sus amigos notaron el cambio. En las reuniones, ella se volvía más tranquila. Su lengua afilada, antaño rápida para insultar y alardear, se suavizaba en un silencio incómodo cada vez que aparecía el nombre de Charles. Una noche, un amigo en común la tomó aparte. Laura, tienes que afrontarlo. Charles ha seguido adelante. Esas palabras cayeron como un trueno. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez ya no fuera el centro de su mundo. No estaba esperando su regreso. No estaba enfurruñado en un rincón oscuro de la ciudad. Él estaba prosperando sin ella. El pánico se apoderó de ella y comenzó a enviarle mensajes de texto. Al principio, mensajes inofensivos. Espero que estés bien. Luego más personal. Extraño nuestras conversaciones. Pero Charles no respondió. Su silencio era más fuerte que cualquier argumento. Así que llamó una vez, 2 veces, docenas de veces. Cada intento fue recibido con la misma respuesta fría. Buzón de voz. Ella dejó mensajes largos, emotivos y suplicantes. Charles, soy yo. Sé que dije cosas terribles pero no las quise decir. Por favor llámame de nuevo. Podemos arreglar esto. Pero el teléfono nunca sonó. Su desesperación la llevó a tomar medidas más audaces. Ella lo esperó afuera de su oficina una noche, con la esperanza de encontrarlo cuando saliera. Cuando finalmente apareció, alto con su traje a medida. Rebecca caminaba a su lado, riéndose de algo que había dicho. Parecían radiantes, como 2 personas en perfecta armonía. Laura se quedó congelada en el lugar, con la garganta seca. Ella quería avanzar, interrumpir, recordarle que ella era su esposa. Pero algo la detuvo. La forma en que miraba a Rebecca, dulce, atenta, orgullosa, era una forma en que nunca la había mirado. Esa constatación la aplastó. Ella regresó a casa esa noche y se desplomó en el sofá, sollozando entre sus manos. La mujer que una vez se jactó de poder reemplazarlo en 24 horas era ahora la que rogaba por migajas de su atención. Al cumplirse el 10º mes, el arrepentimiento la consumió. Pensó en sus primeros años, en los paseos nocturnos, en las comidas compartidas, en la forma en que él siempre había creído en ella, incluso cuando ella dudaba de sí misma. Ella había tomado todo eso y se lo había escupido en la cara con una jactancia descuidada. Ahora cada palabra la perseguía. Puedo reemplazarte en 24 horas. Pero el reloj no se había detenido. Las 24 horas se habían convertido en 300 días, y todavía nadie había estado cerca de reemplazarlo. Por primera vez, Laura se admitió a sí misma la verdad. Ella no había perdido un marido. Ella había desechado al único hombre que alguna vez la amó de verdad. Al cumplirse un 10º mes, la vida de Laura se había convertido en una tormenta de vacío. Las facturas eran más pesadas. Sus supuestos amigos son cada vez menos y su espejo es menos indulgente. Ella ya no veía a la mujer radiante que una vez se burló de su marido. Vio unos ojos cansados y llenos de arrepentimiento. Sus noches eran insoportables. Cada vez que intentaba dormir, su mente repetía el momento en el que Charles había estado en su sala de estar, tranquilo y firme, diciéndole que se iba. En aquel entonces ella pensó que era temporal. Ahora sabía que era permanente a menos que hiciera algo. Ella ensayaba discursos frente al espejo del baño. Charles, me equivoqué. Charles, por favor perdóname. Charles, eres el único hombre al que he amado de verdad. Las palabras le resultaban extrañas en la lengua, pero se aferró a ellas,
esperando que pudieran reparar lo que su arrogancia había destruido. Finalmente, una tarde lluviosa, reunió todo su coraje. Vestida con un abrigo sencillo y con el maquillaje que apenas disimulaba su cansancio, Laura estaba parada frente al alto edificio de cristal donde ahora vivía Charles. Apretó fuerte su paraguas y con el corazón palpitante mientras caminaba hacia el vestíbulo. La recepcionista le dedicó un gesto cortés de asentimiento. «Señora, ¿puedo ayudarla?» «Estoy aquí para ver a Charles Miller», dijo rápidamente, tratando de sonar segura. Unos momentos después, ella estaba parada en su puerta en el piso 15. Sus manos temblaban mientras golpeaba la puerta. Los segundos se alargaron como horas hasta que finalmente la puerta se abrió. Charles estaba allí, enmarcado por el cálido resplandor de su apartamento. Parecía diferente, más fuerte, más agudo, exudando una autoridad tranquila. Detrás de él, vislumbró la elegante decoración, los muebles pulidos, la vida que había construido sin ella. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. «Laura», dijo con voz serena. «¿Qué haces aquí?» Su discurso ensayado se desvaneció. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras su orgullo se quebraba por completo. «Charles, lo siento. Sé que te lastimé. Sé que dije cosas de las que no puedo arrepentirme. Pero me di cuenta que estaba equivocado. Pensé que los hombres harían fila para esperarme, pero ninguno de ellos eras tú. Ninguno de ellos tenía tu lealtad, tu corazón. Te extraño. Te necesito». Su voz se quebró y trató de agarrar su brazo, pero él no se movió. «¿Recuerdas lo que me dijiste?», preguntó en voz baja. Sus ojos no contenían ira, solo una profunda tristeza. «Dijiste que podría ser reemplazado en 24 horas». Ella sollozó. «No quise decir eso. Fui una tontería. Por favor, Charles, dame otra oportunidad». Detrás de él se oyeron pasos. Rebecca apareció sosteniendo 2 copas de vino. Se quedó paralizada al ver a Laura, pero permaneció en silencio. Su presencia era más fuerte que las palabras. El pecho de Laura se apretó. Su peor temor se había materializado. Charles la miró. «Han pasado 12 meses, Laura, y aquí estás. Pero ya he seguido adelante». Las palabras cortan más profundamente que cualquier grito. Las rodillas de Laura se debilitaron y las lágrimas comenzaron a derramarse libremente. Ella había venido a reclamar lo que había perdido, pero la puerta se había cerrado mucho antes de que ella llegara. El silencio en la puerta era sofocante. Las lágrimas de Laura brillaban bajo la luz del pasillo y su rímel corría por su rostro. Charles permaneció inmóvil, con expresión firme, ni cruel ni indulgente. Rebecca permaneció en el fondo, en silencio pero firme, sosteniendo su copa de vino como si perteneciera allí, lo cual era cierto. La voz de Laura se quebró. «Charles, por favor no me hagas esto. Sé que cometí errores, pero no puedes tirar a la basura nuestros años juntos. Construimos una vida. ¿Eso no significa nada para ti?» Charles exhaló lentamente, apretando la mandíbula como si estuviera conteniendo la tormenta en su interior. «Significó todo para mí, Laura. Te di lealtad, amor, paciencia. ¿Y qué me diste? Me dijiste que era reemplazable. ¿Sabes cómo te sintieron esas palabras?» Sus sollozos se hicieron más profundos, pero él continuó, con un tono tranquilo pero penetrante. «Me miraste a los ojos y dijiste que podrías reemplazarme en 24 horas. Te reíste del hombre que se quedó despierto esperándote, que se preocupó cuando llegaste tarde a casa. Te burlaste de aquel que te habría dado el mundo». Él negó con la cabeza. «Y ahora han pasado 365 días, un año, 12 largos meses. ¿Dónde está ese reemplazo que prometiste?» La boca de Laura se abrió, pero no salieron palabras. Charles se acercó más y su voz bajó, íntima pero cortante. «No me fui porque dejé de amarte. Me fui porque dejaste de respetarme. Creías que la belleza era suficiente para retener a un hombre, pero la belleza sin lealtad es vacío. Arriesgaste nuestro matrimonio por orgullo y perdiste». Sus rodillas se doblaron ligeramente y se apoyó contra la pared para sostenerse. «Me equivoqué», susurró. «No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Por favor,
Charles, solo una oportunidad más. Miró por encima del hombro a Rebecca, quien lo miró a los ojos con silenciosa fuerza. Luego se volvió hacia Laura. No te odio, Laura, pero tampoco te amo. Mi corazón pertenece a alguien que lo valora. Rebecca dio un paso al frente entonces, no con arrogancia, sino con gracia. Colocó una mano suave sobre el brazo de Charles, con una presencia firme y tranquilizadora. Laura contuvo la respiración. La visión era insoportable. Rebecca no estaba haciendo alarde de su victoria. Simplemente se adaptó al lugar que Laura había ocupado sin esfuerzo, con respeto. Vete a casa, Laura, dijo Charles con firmeza. No a mí, no a nosotros, a ti misma. Encuentra quién eres sin arrogancia, sin juegos. Porque hasta que lo hagas, ningún hombre se quedará jamás. La contundencia de sus palabras la golpeó más fuerte que un portazo. Sus lágrimas se derramaron libremente al comprender la magnitud de su error. Por primera vez, vio realmente lo que había perdido. No solo un esposo, sino el único hombre que la había visto como algo más que una cara bonita. Charles retrocedió y cerró la puerta con suavidad, no con rabia, no con crueldad, sino con un final irrevocable. Laura se quedó en el pasillo, temblando sola, su jactancia resonando en su mente como una maldición que se había lanzado a sí misma. El pasillo se sintió más frío después de que la puerta se cerrara. Laura presionó sus palmas temblorosas contra él, susurrando su nombre con los labios agrietados. Pero no importaba cómo lo llamara, la puerta permanecía en silencio. El silencio en el interior era más denso que una piedra. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo alfombrado, sus sollozos amortiguados por la manga de su abrigo. Los transeúntes en el pasillo del apartamento la miraban con lástima, pero nadie se detuvo. Una vez había sido la mujer que atraía miradas, que se comportaba como una reina. Ahora era solo otra figura rota en las sombras, deshecha por sus propias palabras. Se puso de pie tambaleándose, arrastrándose afuera, al gélido aire nocturno. La ciudad se movía a su alrededor. Coches a toda velocidad, risas que salían de los restaurantes, música que retumbaba débilmente en los bares. La vida continuaba, indiferente a su angustia. Se abrazó con fuerza y volvió a susurrar: reemplazable. Reemplazable. La palabra le supo a veneno. Esa noche, Laura regresó a su apartamento vacío. Las habitaciones se sentían cavernosas, atormentadas por el recuerdo de la risa de Charles, su voz llamándola por su nombre, su presencia firme. Tocó el sofá donde una vez se sentaron uno al lado del otro, la cocina donde él le preparaba el café de la mañana, la cama que se sentía más fría que el hielo sin él. El sueño la eludió. Cuando cerró los ojos, vio el rostro de Charles, tranquilo, firme, inquebrantable mientras preguntaba: ¿dónde está el reemplazo? Los días se convirtieron en semanas, y la verdad se desplegó con dolorosa claridad. Los pretendientes iban y venían, atraídos primero por su belleza, luego se escabullían al probar el filo de su orgullo o vislumbrar el vacío tras su encanto. La deseaban por un momento, no para toda la vida. Ninguno se quedó. Intentó reinventarse. Nuevos vestidos, nuevos perfumes, sonrisas más brillantes, pero nada enmascaraba el vacío interior. Las palabras de Charles se aferraron a ella como una segunda piel. La belleza sin lealtad es vacío. El verdadero giro del destino no fue perder a Charles. Fue que finalmente comprendió lo que él había sido todo este tiempo. El ancla de la que se burlaba, el escudo que ignoraba. El hombre que la veía no solo atractiva, sino también digna de amor. Lo había cambiado todo por arrogancia. Una tarde, sentada junto a la ventana de un café, observó a las parejas caminar de la mano. Entre ellos vio a Charles y a Rebecca. No se exhibían, ni eran jactanciosos. Su cercanía era tranquila, natural, innegable. La forma en que Rebecca lo miraba con respeto, con lealtad, era la que Laura nunca había tenido. Se le encogió el corazón, pero ya no quedaban celos. Solo un arrepentimiento tan profundo que le ahuecaba el pecho. Entonces se dio cuenta de que su jactancia había sido su maldición. Afirmó que podía reemplazarlo en 24 horas.
El destino le dio un año para intentarlo. Fracasó. Y así, la mujer que una vez pensó que todos los hombres la querían se quedó sin ninguno, mientras que el hombre al que despidió encontró al que realmente lo quería para siempre. El tiempo tiene una forma de humillar a los orgullosos. Meses después de aquella noche frente a la puerta de Charles, Laura caminaba por las mismas calles donde una vez se pavoneaba con tacones, convencida de que el mundo le pertenecía. Ahora se movía en silencio, con la cabeza gacha, evitando los reflejos de los escaparates que le recordaban quién era. Los amigos que una vez animaron su confianza se habían alejado. No había pretendientes que prometieran devoción por ninguna parte. Incluso su risa, el sonido estridente y despreocupado que solía blandir como un arma, se había desvanecido, reemplazada por largos silencios que resonaban en su hogar vacío. Charles, mientras tanto, construía una nueva vida ladrillo a ladrillo. Su carrera florecía. Su apartamento irradiaba calidez. Y su espíritu brillaba con más fuerza que nunca. Y lo más importante, Rebecca lo amaba profunda y sinceramente. Una mujer que lo valoraba no por lo que podía ofrecer, sino por quién era. No era solo el amor lo que los unía. Era el respeto, la lealtad y la promesa tácita de caminar juntos sin importar la tormenta. Rebecca había visto a Charles en su peor momento, cuando su orgullo estaba herido, su corazón roto, y ella lo había elegido. Esa elección valía más. Más que 1000 alardes, más que 100 promesas vanas. Sin embargo, el alarde de Laura la había encadenado. La maldición de sus propias palabras se cernía sobre ella como una nube de tormenta. Las repasaba en su mente a altas horas de la noche, cuando el sueño no llegaba. Puedo reemplazarte en 24 horas. Soy una mujer atractiva. Todos los hombres me desean. Pero ninguno se quedó. Y el único hombre que una vez lo hizo, que se lo dio todo, se había ido para siempre. Un día, regresó al café donde había visto por última vez a Charles y Rebecca. No estaban allí, pero aún podía imaginarlos, rozándose las manos mientras bebían café, riendo en voz baja. Imaginó los ojos de Charles iluminándose, no porque estuviera deslumbrado por la belleza, sino porque se sentía seguro, respetado, querido. Cerró los ojos y susurró al vacío, me equivoqué. Pero el viento se llevó sus palabras. Nadie respondió, y así es como funciona el orgullo. Arde brillantemente por un momento, luego se consume, dejando solo cenizas. Respeta a quien está a tu lado en silencio, no solo a quien te deslumbra con su ruido. Atesora el corazón que permanece cuando el mundo se enfría. Nunca asumas que la devoción es reemplazable, porque una vez que lo pierdas, puede que nunca lo vuelvas a encontrar. Charles no ganó por venganza. Ganó levantándose, demostrando que la dignidad habla más que el orgullo. Laura no perdió porque no la amaban. Ella perdió porque no supo honrar el amor que ya sentía.